Cuando nosotros nacemos, empezamos a viajar por la vida, pero cuando nosotros nacemos, ya hay todo un diseño del universo, ya hay una expresión de una sabiduría creadora sobrenatural, pero caminamos siempre tratando de meter esa sabiduría en nuestra interpretación humana, hasta que un día nos damos cuenta que ha ido creciendo en nosotros autosuficiencia, egoísmo y muchas otras cosas, decidiendo nosotros cuál es la verdad que vamos a creer, hasta que un día necesariamente tenemos que tener un encuentro con ese ser que nos dio la vida y con ese creador. Este tema de la guía del Espíritu Santo es fundamental, como vamos a continuar hoy en nuestro estudio. Pero quiero que honremos la vida de nuestro Creador y le entreguemos sinceramente nuestro momento histórico para decirle, Señor, impacta mi vida, interviene en mi vida. Si no lo invitamos, Él no lo hace porque es muy respetuoso. Amado Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a romper, Señor, una condena en la humanidad y poder darnos ese regalo de experimentar la vida eterna. Hoy queremos reconocer cada uno de nosotros, Señor, que eh, cada día es un regalo, que cuando entramos, Señor, a ver el manual de la vida, no existe la incertidumbre. Todo está allí construido y planeado. Pero necesitamos, Señor, la revelación de tu Espíritu para poder entender lo que tienes para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que abras los cielos sobre este lugar virtual, sobre cada hogar y sobre cada persona también, para que nuestra mente abierta pueda comprender las sagradas escrituras y poder recibir la sabiduría no humana, la sabiduría perfecta que solo puede venir de parte tuya. Te entregamos este tiempo dándote gracias por el privilegio de poder acceder al manual perfecto de la vida. Esto te lo expresamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir entonces nuestro material de hoy. Hemos venido desarrollando esta temática guiados por el Espíritu Santo que está en Romanos 8:14, donde nos enseña que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Santo Espíritu. Y algo que me gusta enfatizar mucho es, no se trata de que otro ser humano te convenza, se trata de que la palabra de Dios te lleve a una experiencia real y genuina con el Espíritu de Jesús. Y quisiera introducirme a esta parte invitándote a pensar cómo han sido tus experiencias con el Espíritu Santo. Un concepto que quizá la mayoría lo aprendimos desde lo religioso y quedaba ahí como un concepto etéreo, no muy fácil de interpretar, porque cuando pensamos en la Trinidad de Dios, pues si hablamos del Padre, por allá en Apocalipsis dice que es el anciano de días y pudiera uno imaginarse, ¿no? Un ser perfecto, pero con esa figura de padre y de anciano. Cuando hablamos del Hijo de Jesús, pues es el mayor referente que tenemos e inclusive el libro de Colosenses dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo nos queda es como aquella imagen de que bajó como en forma de paloma cuando
bautizó a todos aquellos en el aposento alto o cuando vino sobre Jesús en el bautizo. Pero definitivamente habíamos visto en el tema anterior que cuando Jesús resucita es producto del poder del Espíritu. Y ese mismo poder del Espíritu es el que nos lleva a nosotros a dejar de ser seres bidimensionales, psicosomáticos, para convertirnos en seres espirituales. La conversión es en ser llevados primero a convertirnos en ser hijos y segundo en ser seres espirituales. Lo pueden encontrar en 1 Corintios 2. Todo este capítulo habla de esa parte. ¿Cómo se da nuestra vida sin el poder de la resurrección? El apóstol Pablo lo tenía tan claro. Él decía con demasiado respeto, con temor y temblor, yo les enseño la sabiduría de Dios, no con persuasivas palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu. O sea, el poder del Espíritu se requiere para poder entrar en la dimensión de la sabiduría de Dios, que no es sabiduría humana. Y esto nos va llevando a comprender que hay una gran diferencia entre lo que piensa mi cerebro y lo que trae el espíritu. Por eso dice también en el mismo capítulo que los verdaderos hijos de Dios tenemos la mente de Cristo, que es diferente a la mente nuestra. Hoy creo que vamos a estar muy confrontados, sobre todo con el aspecto de qué tan limitados somos. Si al caminar por nuestra propia cuenta cuesta tanto y la vida es tan misteriosa y tan limitada, ¿cómo será lo otro que es poder disfrutar del poder de la resurrección? Si alguien nos preguntara, cuéntame cómo han sido tus experiencias con el poder de la resurrección, ¿lo podríamos contar? Sé que la gran mayoría conoce mi testimonio, pero quiero referirme a esto de una manera especial. Yo estaba en un estado de embriaguez por allá en el norte del Valle, un departamento acá en Colombia, cuando a la 1 de la mañana recibo una invitación para ir a un congreso en Guatemala. Y cuando llego a este congreso, tuve un encuentro con el poder del Espíritu. Fue lo que transformó mi vida, me sanó de todo. Y hace 26 años veo mover el poder del Espíritu. En un momento en Barquisimeto, en Venezuela, tuve una experiencia muy linda porque en un espacio como este, era un espacio donde no pasaban de 30 las personas, el poder del Espíritu levantó a un chico que llevaba 2 años en silla de ruedas sin ninguna esperanza y se fue caminando a su casa. Y podría contarle miles de situaciones en las que he visto mover el poder del Espíritu, y el Espíritu Santo anhela, desea que experimentes cuánto te ama y cuánto Él quiere ver su poder obrando en tu vida. Alguien diría, bueno, ¿y a mí por qué no me pasa nada de esto? Hoy vamos a mirar. Hay dos aspectos que quisiera resaltar antes de continuar. Dios no cambia su diseño, porque su diseño es insuperable, es perfecto. Yo no puedo eh, presionar a Dios para que Él haga las cosas a mi manera o en mi paupérrima interpretación humana. Él es perfecto. Y lo segundo, Él no mezcla lo perfecto con lo imperfecto, ni la luz con las tinieblas.
ni su mundo de perfección con un mundo perverso. Entonces, parte de la humildad, parte del reconocer que somos humanos y no dioses, es abrirnos a ese aprendizaje y a esa experiencia transformadora que solo Él puede traer. Entonces, este famosísimo pasaje donde dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dice, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquí aparece una primera gran reflexión. ¿Qué tan unido estoy a esa fuente de poder que es el Espíritu? O sencillamente creo, pero ando separado todo el tiempo. Yo quiero motivarles mucho a que piensen en este momento qué pasa si de verdad estamos conectados con la fuente del poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo sería nuestra vida? Si hay algo que lo hemos venido resaltando en este tiempo, es que no es en nuestras fuerzas. Mira lo que dice aquí, escuchen. Ya hay muchos pasajes de la palabra de Dios donde dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que nos han separado de Dios. Y la palabra pecado es fracaso. Sistema de fracaso quiere decir pecado. No es un concepto religioso. Es esa forma imperfecta y con intención humana de hacer las cosas. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esto sigue siendo vigente en este momento. Si yo insisto en legalizar los caminos al fracaso, estoy insultando a Dios porque Él lo que quiere es que nosotros caminemos en su perfecto camino, en su perfecto diseño. Entonces, si separados de Él no podemos hacer nada y queremos que nos vaya bien, vivimos en una contradicción, en una paradoja. Cuando se va conduciendo un vehículo, no pueden haber dos conductores. La estrellada estaría segura. Así es la vida. O la conducimos nosotros o la conduce eh, mm, el Espíritu, el poder del Espíritu del Señor. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Debemos entender que nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Yo quiero motivarles a que hoy incorporemos una decisión en nuestra vida. Si el Espíritu Santo nos ama celosamente, tiene un amor poderosísimo por nosotros, si es un amor restaurador una y otra vez, ¿qué tal si hoy tomamos una decisión o al menos pensemos en qué nos impide tomarla, de buscar la experiencia diaria con el Espíritu y es la vida en el amor? Cuando dos personas verdaderamente se aman, quieren vivir a toda hora juntos y quieren ir a todas partes juntos, ¿cuánto más el Espíritu de Dios no quiere que tengamos esa experiencia?
Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas le serán añadidas. ¿Qué porcentaje del día está nuestra mente enfocada en las necesidades temporales, terrenales, en las añadiduras? ¿Y qué poco tiempo disfrutamos de la compañía del Espíritu? Y vuelvo a ser enfático. La experiencia es la que te comprueba que esto no es una teoría ni es un concepto religioso. Todos los días podemos tener una experiencia con el Espíritu, aún en este mismo instante. Si haces una oración allí breve en tu mente, quiero esta palabra recibir lo que tienes para mí. Sí, yo soy humano, pero transmitiendo la palabra de Él. Y lo hizo desde el principio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, si yo tengo una profunda relación con el Espíritu de Dios, suceden dos cosas. Tengo conciencia de que si hay áreas pecaminosas en mi vida, voy a perder la relación, la comunión, la guía con Él. Pero cuando Él me convence, entonces me permite a través del arrepentimiento recobrar esa común unión, esa comunión con Él. ¿Se van dando cuenta que este es un gimnasio diario? El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a conocer, a creer en Jesús. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Esta fue una palabra profética. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido vencido, ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Y eso también sigue siendo vigente. Hay una sabiduría diseñada para cada uno de nosotros. Y esa sabiduría Él decide cómo nos la va entregando a través del tiempo, a través del proceso, no solo de madurez espiritual, sino a través del proceso de santificación. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído, les contará qué piensan de esto, les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Qué tal la guía del Espíritu? Quiero hacer una pausa aquí y que nos hagamos una reflexión. ¿Usted recuerda el día de su conversión? Segunda Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá. Y el velo es una sabiduría humana, imperfecta, llena de incertidumbres, llena de miedos, de dudas y un poco de cosas. Cuando eso se cae, todos esos argumentos se derrumban y nos abrimos a recibir la sabiduría que Dios diseñó para cada uno de nosotros. La experiencia de esa conversión nos lleva a otro nivel. A vivir cada día como Él lo dice y lo hemos visto muchas veces. Bienaventurados. Así nos llama. ¿Qué pasaría si en este momento te invitáramos a hacer un relato de qué ocurrió con ese día de la conversión hasta el día de hoy? Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida.
Entonces, cada día es un día de perfeccionamiento. Cada circunstancia que pasa cada día es un ejercicio de perfeccionamiento. Claro, nuestro cerebro está súper entrenado en vivir por lo que vemos y no por aquello que experimentamos en el espíritu. Pero algo que es muy trascendente tener hoy es que la vida en el espíritu es un regalo. La vida en el espíritu no es por merecimiento, no es por un esfuerzo humano, no es obligado. Por eso nos dio un libre albedrío, por eso nos dio la voluntad. Basta la búsqueda. Lo veíamos en otro momento. ¿Dónde comienzan las grandes experiencias con el espíritu? En la habitación. Entra a tu pieza, cierra la puerta y en secreto, sin celular, sin interrupciones, sin computador. Allí a solas comienzan las experiencias. Y esa experiencia debe ser diaria. Y aún nos hace unas invitaciones especiales. Dice, me hallarán los que temprano me buscan cuando aún es muy oscuro. Hay un diseño que yo no puedo cambiar. No quiere decir que en otros momentos del día no pueda tener otro tipo de guía y de experiencia, pero esa experiencia de la madrugada es única, es indescriptible y es personal. De manera que hoy el sentido de esta reflexión en el espíritu es cómo es mi experiencia diaria de una vida en el espíritu. En quiere decir unido a, en quiere decir dentro, en quiere decir dirigido por. Una de las cosas con las que me confronto muchísimo y créame que eh, nuestra mente es tan frágil que me gusta antes de acostarme a dormir pensar cómo fui guiado por el Espíritu Santo hoy. ¿Cómo fue mi experiencia en esa guía? E insisto nuevamente, no es que vengan a convencerte de determinadas líneas teológicas o religiosas o de filosofías o de experiencias esotéricas u otra serie de cosas. Es la experiencia con el Espíritu. Continuemos avanzando en este apasionante tema. Entonces, es la forma en que Él nos va guiando. Vamos a revisar pilares fundamentales de la vida en el Espíritu. La primera es estar seguro que el Espíritu Santo habita en mí y que nos fue dado y que jamás, nunca, ni en esta vida ni en la otra nos será quitado. Por eso insisto, usted ya vivió esa experiencia de recibir el Espíritu y de poder ir conviviendo con Él cada día. Los que viven entregados a sus desordenados apetitos se preocupan de satisfacer esos apetitos. En cambio, los que viven según el Espíritu se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu. Y yo me preguntaba, ¿siquiera nos tomamos el trabajo de separar las dos cosas? Hay circunstancias que pueden ser aparentemente no pecaminosas. Pero es que mi desordenado apetito es de ir a visitar a no sé quién y de comprar esto y de hacer lo otro y de ir al cumpleaños de Cisa y más, que no estoy diciendo que seamos antisociales, pero si nos dedicamos a todo este desorden diario,
¿Qué pasa con el perfecto orden que Dios nos entrega de su sabiduría para vivir un día ordenado? Si alguien quiere que vivamos en gozo, es el Señor. Si alguien quiere que vivamos en comunidad de hermanos en principios y valores morales, es Él. Pero ¿será que nuestros días sí son ordenados? ¿O de pronto tenemos una estricta agenda humana donde ni siquiera aparecen mis tiempos con el Espíritu Santo? Entonces, Dios desde el libro de Génesis es el que hace el reordenamiento de los desórdenes. Cuando yo siento que vengo desordenado en algunas cosas, es parte de lo que le digo, Señor, tú eres un experto en reordenar todo de manera perfecta. Entonces el reordenamiento de nuestra vida en todos los aspectos no es un esfuerzo humano, es la guía y el poder del Espíritu. ¿Y no creen que es mucho mejor? Es como un niño que está haciendo un esfuerzo por algo, digamos, por subir una torre de libros a un escritorio o algo así. Y de pronto llega su papá o llega un familiar y uno ve la carita del niño como diciendo, ¿me ayudas? Esto me pesa mucho. Y el adulto viene y le soluciona las cosas. Así es Dios. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y entonces, ¿por qué si tenemos esa tremenda ayuda, insistimos en hacer las cosas como se nos ocurre humanamente? Cuando abrimos los ojos en la mañana, lo que hablo reiterativamente, ese día está ordenado, está en experiencias perfectas de aprendizaje, de entrenamiento y de vida. Pero hay expertos que somos para desordenarle el día al Señor. Si de verdad estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, vamos a terminar el día de una manera especial, de una manera ordenada. Y observemos que reiterativamente en sus promesas de amor lo dice. Todo aquel que venga cargado y cansado, venga a mí, yo le daré descanso a su alma. O sea, le pondré en orden las cosas. Proverbios 23:7. Tal como piensa el hombre en su mente, así es él. Entonces, o pienso como el Espíritu me guía con la sabiduría que me entrega, o seguiré queriendo ser sabio en mi propia prudencia, que es otra de las prohibiciones. Algo que me encanta, todos conocen pues cómo Dios me llevó a meterme de lleno con todo lo de las neurociencias, es cómo funciona el cerebro. Y el cerebro funciona de una manera espectacular cuando está guiado por la sabiduría de Dios, porque para eso fue diseñado. El cerebro está diseñado para recibir la sabiduría de Dios. Y se ha visto el impacto de la oración, de la meditación, del perdón, de la sabiduría, de la inteligencia. Pero también se ha visto todo lo contrario. En estos días he venido compartiendo de qué pasa con el detector de mentiras. ¿Cómo es que un equipo electrónico detecta las mentiras? Pues porque el cerebro cuando le quieren forzar a decir mentiras, se le alteran todas sus neurohormonas y otras cosas, y esto es lo que detecta el equipo. Dios es perfecto. No podemos engañar ni siquiera a nuestro propio cerebro. Ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados lleva a la muerte. No habla aquí de muerte física, sino separados de la fuente de la vida. El de hacer lo que es propio del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Por eso, otra vez aparece aquella reflexión especial donde Jesús decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y aquí podemos nosotros otra vez volver a separar las cosas. Algo que se me ocurre en este momento. Alguien recibe un dinero
tiene unas deudas. Y el libro de Romanos dice, no le debas nada a nadie. Pero le llega ese dinero y quiere irse de vacaciones o quiere cambiar su medio de transporte o quiere comprarse un televisor más grande. Esos son los apetitos desordenados. Pague primero las deudas. Por algo el Señor dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En estos días, con alguien cercano, le hacía ver todo un lío en que se metió por no pagar las multas del tránsito. Y me decía, pero es que eso casi nadie las paga, como si ese fuera el argumento que aún desde niños traemos, ¿no? Pero mamá, si todos en el colegio hacen eso, entonces que si todo el mundo lo hace es que es legal, es normal, nosotros somos todo lo contrario, no somos de este mundo. Juan 17 lo tipifica muy bien. Si usted tiene el Espíritu de Dios y está en ese deleite de la guía y de la sabiduría no humana para irlo llevando, no somos de este mundo. No hacemos las cosas como lo hace la cultura, sino como Cristo nos lo muestra en el reino a través de su Espíritu. Primera de Corintios 6:17 dice, pero cuando te unas al Señor, ahí está la clave. La verdadera común unión, de donde viene la palabra comunión, común unión de los dos espíritus, no es un acto religioso con algo material. Dice el libro de los Hechos que Dios no habita en cosas hechas por manos humanas como si necesitara de algo. Primera de Juan 3 9 10 dice, los que son nacidos de Dios no practican el pecado ni pueden pecar, o sea, no llegan al fracaso, porque la simiente de Dios mora en ellos, habita en ellos. Primera de Corintios 3 16, ¿acaso no se han dado cuenta que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Qué tan conscientes somos todo el tiempo y todo el día de que en nosotros habita el Espíritu Santo para siempre? Es un regalo espectacular. Por eso dice aquí, pero cuando te unas al Señor, ¿usted ya pasó por eso? ¿Ya tuvo esa experiencia? Si no la ha vivido, contáctenos y le ayudamos para que comience realmente una experiencia del Espíritu. Entonces hay varios elementos. El primero, no contriste al Espíritu Santo. El segundo, no resista al Espíritu Santo. El tercero, no apague al Espíritu Santo. El cuarto, sea lleno del Espíritu Santo. Y el quinto, no dejen el primer amor. Mire, observemos lo siguiente y hoy me sorprendía yo mismo. Si usted por algún momento en todos los años que lleve de esta búsqueda de trascendencia espiritual, ¿qué tanto ha estudiado, conoce, experimenta y vive en el espíritu? Nos quedaríamos aterrados. La pobreza que hay en nosotros en el conocimiento del Espíritu de Dios. Y hay más elementos, pero encontré estos cinco que son los más importantes. Vamos a ver un poco hoy los primeros y en nuestra próxima eh, reunión veremos los que siguen porque de cada uno podríamos hacer todo un seminario. De no contristar al Espíritu Santo podríamos hacer todo un seminario. Pero vamos a ver los tres primeros y después seguiremos en el estudio de los demás, con el propósito y el motivo de que este no sea
una clase de información que rápido se va a olvidar, sino que hoy sea un día de toma de decisiones. Esa es la motivación. Cuando vamos a la palabra de Dios es porque Él nos habla para tomar decisiones. Y si tomo decisiones, tengo que establecer cómo lo voy a practicar, a vivir y a experimentar. Y luego disfrutar de los resultados y darle la gloria a Dios y testificar a otros. Primero, no apagar al espíritu. Qué tremenda expresión. Hoy es un día de gran confrontación. Hoy, ¿cómo tienes el espíritu apagado o encendido? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué consiste en no apagar al espíritu? Apagar implica que hemos tenido una primera experiencia donde nosotros hemos podido eh, vivir ese nuevo nacimiento, ¿cierto? Es reducir la intensidad de la experiencia con Él. Esto que en algún momento llama el fuego es la presencia activa, purificadora y transformadora de Dios en la vida del creyente. Esa presencia no es por ratos. Si Él prometió que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, pues es poder disfrutar de una experiencia activa durante todo el día, purificadora y transformadora. El apóstol Pablo utiliza un término bien especial en sus experiencias con el Espíritu Santo y hablaba de que eran experiencias inefables. Inefable quiere decir que es difícil poderla describir con palabras humanas. Cuando yo tuve esa tremenda experiencia a mis 47 años, con un proceso muy largo de depresión, de intentos de suicidio y de todo eso, y fui sano en ese momento, hay cosas de esa experiencia que no, que es muy difícil contarlas, pero más que contarlas es vivirlas, es clamarlas y es pedirlas. A partir de hoy mismo puedes empezar a decirle, Espíritu Santo, quiero vivir esas experiencias de tu presencia activa, purificadora y transformadora. Quiero ser transformado por ti y no por el intelecto y por la manera de interpretar la vida y las escrituras. No se trata de eso. Cuando muchas personas me dicen, pero es que la Biblia ha sido muy manipulada, le digo, tiene toda la razón. La han manipulado, la han distorsionado, pero la palabra que tiene el Espíritu no la toca nadie. Es de Dios y Él hace respetar. Aun cuando Jesús tuvo su encuentro con Satanás, le decía, escrito está. Usted puede manipularla en su mente, en sus creencias, pero la sabiduría del Espíritu no la puede tocar nadie. Por eso cuando vamos a la palabra, el Espíritu es el que nos entrega la palabra rema, la palabra revelada. Sucede cuando ignoramos sus impulsos o dejamos de practicar los dones. ¿Usted tiene claro cuáles son los dones del Espíritu Santo en su vida? Amor, gozo, fe, paz, bondad, templanza, benignidad, mansedumbre, paciencia. Cada uno de ellos es toda una escuela de aprendizaje. Por ejemplo, cuando una persona no perdona y su corazón se va endureciendo de resentimiento, de odio, de venganza o de orgullo o de altivez, entonces
se va apagando el espíritu, porque el espíritu es el espíritu del amor y es un amor sacrificial, como dice Primera de Corintios 13. No es un amor condicionado, enfermizo como el humano. La mayor expresión fue la muerte de Cristo en la cruz por ti y por mí. Una vida de oración ferviente, no como un rito, sino como una conversación constante para mantener el carbón encendido. Uno escucha unas experiencias tan increíbles. A mí me ocurrió una vez, lo he contado que en la época de otoño en Argentina me perdieron las llaves y ese colchón de hojas secas por toda la calle. Y oré y lo encontré. Para Dios no hay cosas grandes, medianas ni pequeñas. Dios es, yo soy el que soy, nos dijo. Entonces, ¿por qué no deleitarnos de la paternidad de Dios, que Él sabe exactamente todo aquello, toda la circunstancia por la que estamos pasando, pero aparte de eso, conoce nuestro futuro? Atención a las mociones. El Espíritu Santo, leíamos atrás, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es responder de inmediato. Cuando tengamos ese llamado a dar, a servir o a hablar con Dios, es ese sentir que tenemos allí, ese sentir. Congregarse y participar. Por favor, quiero que escuchen esto. Si algo jamás Dios aprueba, es la vida independiente. No es que yo tengo mi método de relacionarme con Dios, no necesito a nadie más. Dios y yo, el Espíritu es el que me enseña, todo eso es soberbia. La palabra dice bien claro, no dejando de congregarse como algunos acostumbran. Dice en uno de los salmos, qué hermoso y bello es ver a todos los hermanos juntos en armonía. Él nos llama a tener acciones para recuperar la armonía de la familia de Dios. De manera que otra vez, cuando el antojo es hacer las cosas a mi manera, es el reflejo de uno de los peores venenos que entró en el ser humano y es querer ser independiente. La independencia. Podré tener independencia financiera, laboral, familiar, pero jamás podré hablar de independencia del diseño de Dios. Se van dando cuenta de una cantidad de elementos para revisar que tenemos impresionante. ¿En qué áreas estamos siendo independientes del diseño de Dios? Al hablar mal de otros, al no ser gestores de la unidad en el perfecto vínculo del amor, en no servir, en no enseñarle a otros lo que aprendemos, en no aportar para la obra del Señor. Todo esto son elementos y elementos y elementos, pero hay dos miradas grandes. ¿Cuáles están en el diseño del Señor y que el Espíritu Santo potencia? ¿Y cuáles son aquellas que al Espíritu Santo lo tengo por allá, medio tipo bombero, como dicen por ahí? Si lo necesito, pues le aviso. Qué momento tan especial hoy de reordenar nuestra vida con gratitud. Y créame que una de las oraciones más poderosas es decirle a Dios, reordena mi vida. Ayúdame. Quisiera resaltar lo que dice Filipenses 2:13 en la NTV. Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada.
Esto cambió mi manera de orar. Le digo, Señor, no me permitas emocionarme y apasionarme por cosas que no están en tu proyecto, en tu plan, pero clamo a ti para que me apasiones por aquello que quieres en que me involucre. Ese es un seguro de vida, es una protección impresionante. Segundo, entonces, ¿cuál era el primero? No apagar. El segundo, no contristar al espíritu. Resulta que el espíritu se contrista y quiero que hagamos una reflexión en este momento. Si estamos siendo conscientes que yo puedo generar en el Espíritu de Dios gozo o tristeza, ¿qué decidimos hoy de cómo vivir cada día? Pensando en que yo me sienta bien y en este manejo de las emociones humanas, ¿o la prioridad es producir gozo en el Espíritu? Si al espíritu lo puedo contristar, quiere decir que también lo puedo generar en gozo, en alegría. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Como veíamos en 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él para siempre. Al estar íntimamente unidos y para siempre, lo que a mí me ocurra, Él lo siente. Y lo que siente el Espíritu lo siento yo. Por eso cuando se entra en el campo del pecado, que quiere decir fracaso, destrucción, daño, y quiere decir deshonrar a Dios, la tristeza del Espíritu la sentimos y nos lleva al arrepentimiento y a corregir ese tipo de acción. Por eso todo lo que hemos hablado hoy es vivencia, es experiencia. Lo demás es teoría. Me gusta generar algunas ideas para comprender más. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el baluarte de la verdad. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un fuerte dolor de cabeza o un fuerte dolor de muela y termina recostado en una cama? ¿Qué culpa tienen las rodillas o los pies o las manos de que la muela esté inflamada? Nada, pero tumbó todo el cuerpo, porque todo el cuerpo se estremece por esa inflamación que hay allí. Lo mismo le pasa al Espíritu Santo cuando al estar unidos para siempre con nosotros entramos en el pecado. Él siente el peligro, la destrucción y todo lo que va a ocurrir. Así a nuestras emociones les guste mucho. Así en nuestra mente estamos diciendo, pero eso no tiene nada de malo, como le dicen a uno los adolescentes. Entonces, no contristemos al Espíritu Santo. Qué bueno este indicador de vida espiritual. Esto que estoy haciendo, que estoy pensando, que estoy hablando, le genera gozo al espíritu. Es un indicador muy lindo, ¿no creen? Ok, continuemos. Entonces, vamos a mirar otros aspectos de este sentido. El Espíritu Santo es una persona y tiene sentimientos, se entristece con el pecado, especialmente con aquellos que van frente al carácter que tiene que ver con el amor, porque Dios es amor. Recordemos el gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo.
El arrepentimiento instantáneo. No dejes que el pecado se enfríe o se acumule. Pide perdón sincero al momento de fallar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo mismo que Isaías 1:18. Por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. Y esto no es un acto religioso, y mucho menos de vaya y entonces haga tales penitencias para que, no, ya lo que había que pagar por el pecado, Cristo lo hizo. Si se dan cuenta que el amor de Dios es restaurador, el poder y la acción del Espíritu Santo es restaurarnos a la paz, restaurarnos al amor, restaurarnos a una vida firme en Él y no en las circunstancias. Cuando las circunstancias me alteran y me afligen y me afectan emocionalmente, es el reflejo de una inmadurez espiritual gigante. Lo dice en Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo, yo a ustedes no les puedo enseñar sabiduría poderosa o alimento sólido, porque todavía viven ahí peleando en sus condiciones humanas. Primera de Corintios 10:13 dice, no le ha sobrevenido ningún problema que no sea humano. Yo los dejaré ahí hasta cuando puedan resistirlos, porque conjuntamente con ese conflicto, yo les daré la salida para que puedan pasarlo. Y en este momento yo te hago la siguiente exhortación. ¿Qué áreas de tu vida no se han podido resolver? Él tiene la salida. ¿No cree que es mucho más fácil ir y decirle, Padre eterno, aquí estoy con esta situación, dame la salida? A querer convencerlo de que venga y me apruebe las soluciones de desespero humano que nos inventamos. El cuidado de la lengua, no solo dice en Efesios, sino también en Santiago. Dice la lengua siendo un órgano tan pequeño y puede generar un incendio. Dice es como un fósforo que puede quemar todo un monte. Evita la crítica, la mentira, las palabras corrompidas de las cuales daremos cuentas. En tu boca está la vida o la muerte, dice la palabra de Dios. Santidad práctica. La santidad no es un esfuerzo humano porque jamás lo podríamos hacer. Y también lo dice en Romanos, si fuera así, entonces vana sería la muerte de Cristo. Vivir con integridad cuando nadie te está reconociendo, cuando nadie te está viendo, es donde reconocemos la presencia constante en nosotros. Nos encontramos con nuestra realidad, con lo que pensamos y hacemos cuando nadie nos está viendo. Tercero, no resistir al espíritu. Resistir es una actitud de terquedad u orgullo frente a la verdad de la palabra o la corrección divina. ¿Cómo será de perfecto? Y este concepto, qué bueno que nos lo llevemos hoy. ¿Alguna vez usted ha escuchado que Dios, por puro amor a nosotros, se autolimitó? ¿Cómo así? Si Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, sí, no lo ha dejado de ser. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Dios para que nosotros podamos caminar por la vida en seguridad con Él? Que usó a personas que Él eligió para que escribieran su voluntad y nos entregara las sagradas escrituras para ser enseñadas por el Espíritu, no por el intelecto humano. ¿Para qué? Dice, primero se acabará el cielo y la tierra antes de que algo de lo que esté escrito no se cumpla.
y no existe ningún libro que tenga la coherencia que tiene la palabra de Dios, que se ha cumplido al pie de la letra en un 97%. Entonces, Dios se autolimitó a su palabra solo por darnos la garantía, la certeza, la seguridad, el cuidado de su palabra. El estudio de la palabra, someter la voluntad propia a lo que dice la escritura y no a lo que sentimos o argumentamos en nuestra mente. El ayuno, disciplina física que ayuda a doblegar el yo y el orgullo, facilitando el deleite de la obediencia. Rendición de voluntad, practicar la obediencia en cosas pequeñas para que no sea difícil obedecer en las grandes es un muy buen entrenamiento. Y amar como Él nos ha amado. ¿Qué tal la estatura que Él nos coloca? Dice, ama a tus enemigos, vence con el bien el mal. Es todo un sistema impresionante de sabiduría que solamente se puede vivir a través del Espíritu. Entonces, qué bueno recordar que nuestra historia, nuestro pasado de vida no nos define. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas. ¿Cómo vives y experimentas tu transformación diaria en nueva criatura en Cristo a través de de estas enseñanzas del Espíritu? Recordemos los 5 propósitos: proclamar, ganar, edificar, capacitar y enviar. Bueno, quiero antes de terminar contarles que ayer tuvimos nuestra primera reunión de Misión Carácter, un evento presencial acá en Popayán. Si alguien quiere de otra ciudad o de otro país, hay otras maneras de trabajar todo este material tan especial de cómo desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Les sigo motivando para que podamos ir un muy buen grupo el sábado 8 y domingo 9 de agosto al Gran Congreso Internacional Unidos para que el Mundo Crea. Seguimos todos los martes con un club de mujeres virtuosas que se llama Alas Resilientes, o sea, alas en equilibrio, quiere decir eso. Todos los miércoles estamos desarrollando, ya estamos por terminar nuestro primer módulo, pero todavía pueden ingresar, Neurofelicidad para tus hijos. He tenido una gran acogida de este material. En nuestro canal quedan todas estas enseñanzas, allí están. Puedes buscarlo como Restauración Ágape Internacional RAI. Y qué bueno que me ayuden a orar por los recursos, porque se requieren, se necesitan. Ya han aparecido otros proyectos para extender toda esta enseñanza en otros lugares.